Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en la política mexicana, específicamente en Baja California Sur. Aguas turbulentas. Sí, sí, turbulentas. Tú quieres entender este fenómeno, ¿no? El de la migración de políticos del PRI a Morena. Un cambio de camiseta, digamos. Exacto. Y para eso tenemos dos artículos. Texto pegado y PRIAN o Primor. En veces sí son los mismos. Títulos intrigantes, ¿verdad? Totalmente. Prepárate para nombres conocidos, cambios de bandos Yeah. y mucha tela de dónde cortar. Bueno, para entender lo que está pasando en Baja California Sur, primero hay que ver el panorama nacional. Claro. El ascenso de Morena y de AMLO, digamos, marcó un antes y un después en México. Sin duda. Morena se presentó como la alternativa, ¿no?, a los partidos tradicionales, el PRI y el PAN. Ajá. Y a estos dos juntos se les empezó a llamar PRIAN, como si fueran una sola cosa. ¿Y eso por qué? Para criticarlos, pues. Como si fueran lo mismo. Un blanco fácil. Y vaya que esa crítica caló hondo. Sí. Pero lo que a mí me sorprende es la cantidad de gente del PRI que se ha pasado a Morena en Baja California Sur. ¿Te sorprende? Muchísimo. El artículo PRIAN o Primor menciona un montón. Y no son cualquier persona, ¿eh? Claro que no. Estamos hablando de gente importante, figuras clave del PRI en Baja California Sur. Exacto. Por ejemplo, Estela Ponzo, Ajá. alcaldesa de La Paz, líder nacional de las mujeres priistas. Sí, sí. O Isaías González Cuevas, senador, diputado federal. Todo por el PRI. Un peso pesado, totalmente. Y luego tenemos a Rubén Muñoz, No. alcalde de La Paz, primero con el PRI, y luego con Morena, Qué curioso. ¿verdad? O Omar Zavala, que también ha estado en ambos partidos. Parece que algunos políticos en Baja California Sur tienen un armario lleno de camisetas de distintos colores. Ajá. Y la lista sigue. Martín Insunza, por ejemplo, Ah, sí. trabajó en campañas del PRI. Y ahora tiene un puesto importante en Morena. Interesante. Es increíble. Y hay un caso que me llama mucho la atención. El de Fernanda Villarreal. ¿Por qué? Ella también fue líder de las mujeres priistas. Ah. Y después de unirse a Morena, enfrentó acusaciones de corrupción. En serio, no lo sabía. Sí. Y eso me hace pensar. ¿Dónde queda la supuesta purificación que prometía Morena? Texto pegado habla de eso, ¿no? Sí, recuerdo. Pero con estos casos, uno se pregunta si realmente hay un cambio de fondo. Es la gran duda, ¿no? ¿Cambio de partido o cambio de conveniencia? ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Buena pregunta. Algunos dirán que es puro oportunismo, Claro. buscando el poder, el dinero. Por supuesto. Exacto, estar cerca del hueso, como dicen. Ajá. Otros dirán que es un cambio ideológico genuino. ¿De verdad? ¿Quién sabe? A veces es difícil saber qué hay en el corazón de un político. Totalmente. El caso de Fernanda Villarreal, que mencionan ambos artículos, pues, pone en duda esa purificación de la que habla texto pegado. Ya. Si Morena era la alternativa ética al PRI, ¿cómo es que alguien con acusaciones de corrupción encuentra un lugar en sus filas? Es una buena pregunta. Y nos lleva al punto clave, ¿no? ¿Cuál? ¿Son realmente tan diferentes el PRI y Morena? Ah, ya veo. O al final, como dice el artículo PRIAN o Primor, son los mismos. Esa es la gran pregunta. Se está convirtiendo Morena en aquello que criticaba. Es posible. Mira, muchos expristas ahora defienden a Morena con fervor. Sí, Y la cuarta transformación de AMLO también. increíble. Como si hubieran cambiado de piel. Pero por dentro siguen siendo los mismos. Y como lo ven los votantes, les preocupa que Morena esté perdiendo su identidad al recibir a tantos expriistas. Esa es una pregunta clave. Para algunos será pragmatismo político. ¿Cómo? Morena haciendo lo que sea para gobernar. Ah, ya. Pero para otros puede ser una traición a sus principios. Es verdad. Aquellos que votaron por Morena buscando un cambio real. Y no olvidemos que esto tiene un impacto en la política local de Baja California Sur. Por supuesto. ¿PRIAN o Primor? Menciona varios casos de expristas que han usado su experiencia, sus conexiones, para obtener posiciones dentro de Morena o beneficiarse de alianzas con el partido. Al final, la política es un juego de poder. Y en Baja California Sur, las piezas se están moviendo a toda velocidad. Sin duda. Y texto pegado no se queda ahí, ¿eh? Va más allá de los casos individuales. Habla de una migración completa del PRI hacia Morena. ¿La migración? Sí, como si fuera un éxodo masivo. Y menciona dos causas principales: el oportunismo y la falta de valores políticos. Pues a que para algunos la ideología es, ¿cómo decirlo? Flexible. Eso, flexible. Se adapta a la ocasión. Exactamente. Texto pegado también habla de la necesidad de estar conectados al presupuesto. Ah, claro. El dinero. Para algunos, la lealtad al partido parece ser secundaria. Lo importante es el acceso al poder y los recursos. Y decir que la billetera manda. Al parecer, sí.
Pero entonces, ¿dónde queda el cambio que prometía Morena? ¿No se suponía que eran diferentes? Esa es la gran pregunta. ¿Se está convirtiendo Morena en una versión 2.0 del PRI? ¿Es solo un cambio de nombre o hay una transformación real? Es una jugada inteligente si lo piensas bien. ¿A qué te refieres? Morena absorbe a figuras del PRI, los debilita y se consolida en el poder. Cierto. Es una estrategia efectiva. ¿Pero a qué costo? Esa es la clave. ¿Qué impacto tiene esto en la confianza de los votantes? Claro. ¿Cómo interpretan esta mezcla de figuras del PRI y de Morena? ¿Les preocupa o lo ven como algo normal? Algunos votantes pueden sentirse engañados, como si les hubieran prometido algo, y ahora les estuvieran dando otra cosa. Es comprensible. Para muchos, votar por Morena significaba un cambio real, ¿no? Sí, Una nueva forma de hacer política. exacto. Ver a expristas en puestos clave de Morena puede generar desilusión, cinismo. ¿Y Prián o Primor? Profundiza en este punto. Sí, Cuestiona si la distinción entre el PRI y Morena se está volviendo irrelevante. ya veo. El artículo habla de la cuarta transformación de AMLO Ajá. y cómo muchos expristas ahora la defienden con entusiasmo. Interesante. Es como si la narrativa de cambio y renovación no se hubiera apropiado de las figuras que antes representaban lo que Morena quería cambiar. Es irónico, ¿no crees? Totalmente. Los que antes eran criticados por Morena, ahora son sus voceros. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta aún más grande. Dime. ¿Está cambiando la naturaleza misma de la política mexicana? ¿Eh? ¿Estamos viendo un nuevo sistema emerger? ¿O es solo una reorganización de las mismas fuerzas de siempre? Con diferentes máscaras. Sí. Hay una frase en Prián o Primor que me impactó. Son los mismos. Fuerte, ¿no? No podemos saber si es totalmente cierto, pero nos hace pensar. Sobre la naturaleza del poder. Exacto. ¿Cambian realmente los políticos cuando cambian de partido? O simplemente se adaptan al nuevo escenario. Para mantener sus privilegios. Esa es la pregunta que cada votante debe responder. Y para eso hay que analizar a fondo las acciones de estos políticos. Más allá de sus discursos. Claro, no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Hay que ser críticos, analizar los hechos y no olvidar que la política es un juego complejo Con lealtades fluidas. e intereses que a menudo están por encima de las ideologías. Y en Baja California Sur, este juego se está poniendo cada vez más interesante. Sin duda. Prián o Primor. Analiza algunos casos específicos Sí. que ilustran cómo este cambio del PRI a Morena está impactando la política local. Me interesa saber más. Tomemos el caso de Gabriela Cisneros, por ejemplo. Ajá. Según Prián o Primor, fue diputada local por el PRI Sí. y luego se unió a Morena Ajá. para ocupar un cargo en el gobierno estatal. Interesante. Y no es la única. No. Paz Ochoa también fue diputada local por el PRI Ajá. y ahora tiene un puesto importante en el Ayuntamiento de La Paz, Ya veo. bajo la administración de Morena. O sea, que están reciclando a los mismos políticos. Eso parece, ¿no? Con Claro. nueva etiqueta. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál? ¿Realmente importa el partido al que pertenecen? Buena pregunta. ¿O al final lo que importa son los intereses personales? Y las ambiciones de poder. Claro. Si los mismos personajes ocupan los mismos puestos. ¿Podemos esperar un cambio real en la forma de gobernar? Esa es la gran pregunta, ¿no? El gran desafío para Morena en Baja California Sur. Convencer a la gente de que no es solo un cambio de fachada, Exacto. sino una transformación profunda. En la manera de hacer política. Y hablando de transformaciones, Dime. Prián o Primor también menciona a Abimael Ibarra, Ajá, sí. presidente municipal de Comondú por el PRI, Ajá. y ahora está en Morena. Interesante. Lo curioso de Ibarra Sí. es que se le considera cercano a Ricardo Barroso, Ah, ya veo. el ex líder del PRI. El que parece estar coqueteando con el grupo Los Cabos. Exacto. Ahora aliado de Morena. O sea que las redes de poder se mantienen, Sí. aunque cambien los nombres y los colores. Al final, el poder es el poder. Volviendo a Ricardo Barroso, Ajá. ¿crees que de verdad están pensando en unirse a Morena? Es difícil saberlo, ¿no? Barroso es un político muy hábil, Sí. un maestro del juego del poder, Capaz que solo está tanteando el terreno. buscando la mejor posición para mantener su influencia Ya. en la política de Baja California Sur. Y si Barroso se une a Morena, Ajá. ¿qué impacto tendría? Sería un golpe fuerte para el PRI, sin duda. ¿Qué? ¿Perder a su líder histórico? Ajá, Sería un símbolo de su declive en la región. ya veo. Y para Morena sería una victoria simbólica, Claro. una muestra de su poderío. Incorporar a alguien como Barroso le daría a Morena más legitimidad, Sin duda. sobre todo entre los votantes que todavía se identifican con el PRI. Exacto, como diciendo, miren, hasta los líderes del PRI se están uniendo a nosotros.
Porque reconocen que somos la mejor opción. Exacto. Es una estrategia astuta, Muy astuta. pero también peligrosa. ¿Por qué? Si Morena se convierte en un refugio para expristas, Sí. ¿qué pasará con su identidad, Ay. con sus principios? Con la promesa de cambio que los llevó al poder. Esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Se ha convertido Morena en un partido atrapaloto? Absorbiendo figuras de otros partidos sin un cambio real, ¿O por el contrario, estamos viendo una transformación genuina en la que antiguos rivales se unen bajo una nueva visión. para México? Es un dilema fascinante. Sin duda. Eso el tiempo dirá cuál es el verdadero rostro de Morena. Lo que está claro es que lo que está pasando en Baja California Sur Ajá. podría ser un reflejo de cambios más amplios en la política mexicana. Un cambio que nos invita a observar con atención el futuro de los partidos. Y a cuestionar si las viejas etiquetas y divisiones siguen siendo relevantes. En el panorama político actual, A ti te invitamos a seguir explorando esta historia. sí. Analiza la información, cuestiona las narrativas, Y forma tu propia opinión. porque al final el futuro de México está en manos de ciudadanos informados. ¿Y comprometidos? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Por Baja California Sur. Esperamos que esta conversación te haya dado nuevas perspectivas. Y te inspire a seguir explorando el mundo de la política mexicana. Hasta la próxima. Haz unas